Hoy día vamos a presentar el tema gestión de inversiones de la IOAR asociadas al servicio de cuidado diurno, ¿no? Básicamente referido a los lineamientos metodológicos para la identificación de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, también denominadas IOAR, de la tipología Centros Infantiles de Atención Integral CIAI. La presentación lo vamos a desarrollar en 4 partes, teniendo como primer punto las orientaciones generales del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, también denominados InvierteP, el marco normativo asociado a los centros infantiles de atención integral, los lineamientos de IOAR en CIAIs y las intervenciones en CIAIs que no constituyen inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Pasando a las orientaciones generales del Sistema Nacional InvierteP, podemos definir, de acuerdo a lo dispuesto por el Sistema Nacional, el reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las inversiones pasan por un ciclo, ¿no?, de 4 fases. La primera fase es la fase de la programación multianual de inversiones, ¿no?, que su principal objetivo es lograr la vinculación entre el planteamiento estratégico y el proceso presupuestario, ¿no?, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas. La segunda fase de este ciclo de inversiones es la fase de formulación y evaluación, que comprende la formulación del proyecto, ¿no?, de aquellas propuestas de inversión establecidas, ¿no?, en la programación multianual de inversiones. También tenemos en esta fase la evaluación respectiva sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión, considerando los estándares de calidad y niveles de servicio aprobados por el sector. Como tercera fase tenemos la fase de ejecución, que comprende desde la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de la inversión. En esta fase del ciclo de inversión se desarrollan labores de sistema de seguimiento de inversión, el seguimiento físico y financiero, ¿no?, de estas inversiones. Como objetivo de este seguimiento de inversiones es lograr el cierre de brechas que están relacionadas a estas inversiones. Tenemos como cuarta fase la fase de funcionamiento, que comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. Los órganos del InvierteP son 5 órganos. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones es el ente rector del InvierteP, que tiene las funciones de emitir directivas y metodologías relacionadas con el ciclo de inversiones. Entre otras funciones, el órgano resolutivo es la máxima autoridad o el titular de las entidades que aprueba el PMI, designa a la OPMI y aprueba las brechas identificadas y los criterios de priorización asociados a su PMI. También tienen otras funciones. La OPMI son los responsables de las oficinas de programación multianual de inversiones, quienes elaboran el PMI, elaboran el diagnóstico de brechas, también proponen criterios de priorización de la cartera de inversiones, elaboran y actualizan la cartera de inversión, realizan seguimiento y monitoreo a la ejecución de las inversiones, realizan la evaluación ex post, aprueban modificaciones de PMI, también tienen otras funciones adheridas, son las principales. La unidad ejecutora de inversiones también es el otro órgano del InvierteP, que elabora el expediente técnico o documento equivalente. También es la responsable de la ejecución física y financiera de las inversiones y también tiene, entre otras funciones, la unidad formuladora. Es la que elabora las fichas técnicas y estudios de preinversión, registra en el banco de inversiones, aprueba las inversiones no consideradas proyectos de inversión, declara la viabilidad de los proyectos de inversión. Tenemos como principales definiciones en el marco del sistema InvierteP la definición de inversión, que son intervenciones temporales que comprenden tanto los proyectos de inversión y las IOR. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. Esta definición está de acuerdo al reglamento del Sistema Nacional InvierteP, que también como parte de la definición está que estas inversiones o como parte de definición de inversiones mencionan que no comprenden gastos de operación y mantenimiento, ¿no?
También es importante señalar las definiciones de proyecto de inversión y inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Tenemos como definición de proyecto de inversión el que es una intervención limitada en el tiempo, que se financia total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual. Los proyectos de inversión tienen el propósito de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y o servicios que el Estado tenga de responsabilidad brindar o garantizar su prestación. Como definición de IOR tenemos que es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos. Las IOR contribuyen, ¿no?, al cierre de brechas al impedir que la capacidad de producción de servicios disminuya y en algunos casos a incrementar esta capacidad. En ambos casos, ya sea proyectos de inversiones o IOR, ambos cierran brecha. También como definición, para ingresar ya a la parte más específica, que es a explicar los lineamientos de IOR en estas tipologías de CI, tenemos como definición la unidad productora, ¿no? La unidad productora es un conjunto, ¿no?, de recursos o factores productivos que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo, ¿no? Constituyen un producto creado, modificado de un proyecto de inversión. Su estructura corresponde a la agregación, ¿no?, de activos estratégicos asociados a los servicios que ésta brinda y a los procesos de producción correspondientes. En este caso, la unidad productora que pretendemos intervenir con esta aplicación de los lineamientos es el Centro Infantil de Atención Integral, que son los denominados CIAIs. Los factores de producción, en este caso, que se articulan entre sí, vienen a ser la infraestructura, los mobiliarios, el equipamiento, ¿no?, que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer los servicios de cuidado diurno. También tenemos como definición al activo estratégico, que se constituye en un factor limitante, ¿no?, de la capacidad de producción del servicio que brinda una unidad productora. Para su identificación, ¿no?, los responsables de las oficinas de programación multianual de inversiones y sus equipos técnicos desarrollan el análisis de la unidad productora a partir del proceso de producción del servicio. En este caso, la clasificación de los activos estratégicos se dan por tipo de factor productivo. En este caso puede ser infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, terrenos intangibles. Como podemos ver en la parte derecha de la presentación, tenemos que identificar, ¿no?, los subprocesos del servicio y por cada subproceso identificar los activos asociados, ¿no? No toda inversión es necesariamente un proyecto de inversión. Como les decía, tenemos también las IOR. La optimización resulta de hacer un mejor uso de la oferta existente. La optimización es un tipo de IOR que resulta pues de hacer un mejor uso de la oferta existente. La ampliación marginal incrementa el activo no financiero de una entidad pública. El tipo de rehabilitación busca la reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos sin ampliar la capacidad de producción de servicios. La reposición busca el reemplazo de activos que han superado su vida útil. En adelante vamos a pasar a detallar cada tipo de IOR. Luego de finalizado o puesta en funcionamiento un proyecto de inversión, durante su horizonte de funcionamiento del PI, se pueden dar distintos tipos de IOR. Como podemos ver en la imagen, ¿no?, podría darse una ampliación marginal de edificación, como también podría darse reposiciones, ampliaciones marginales de servicio, por incrementos pequeños en la demanda, podría darse optimizaciones en caso la evaluación de la unidad productora así lo amerite, podrían darse rehabilitaciones. El caso, por ejemplo, del primer caso, podría darse una ampliación marginal de edificación en caso de repente de alguna actualización de algún estándar de calidad establecido por el sector, ¿no? En el caso de reposición, podría que algún activo de la unidad productora ya haya cumplido su vida útil o quizás haya sido por distintos eventos, ya sea naturales o antrópicos, haya sido dañado
y necesita reponerse, podría reponerse con este tipo de IOA. También tenemos la ampliación marginal de servicios, que podría darse por incrementos pequeños en la demanda, ¿no? Que podría darse por temas de migración o por otros temas poblacionales que incrementen la demanda, podría generarse una inversión de tipo ampliación marginal de servicio. En caso se requiera tener la necesidad de ampliar la edificación con una ampliación marginal de edificación. Entonces quizás ya sea la unidad productora tenga distintas falencias o la capacidad de producción se haya visto afectada por distintos tipos de casos. Podría darse ya en este caso una IOR de optimización que ya tiene más un enfoque de la evaluación de toda la unidad productora, ¿no? Pasando ya al marco normativo asociado a los centros infantiles de atención integral, el sector Desarrollo e Inclusión Social tiene ya aprobado 4 indicadores de brecha. En el marco a lo estipulado, a lo establecido en el artículo 9 de la directiva y también el artículo 10 del Reglamento Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Tenemos 4 indicadores aprobados. Estos se encuentran en el anexo 2 y se encuentran también publicados dentro del Banco de Inversiones. Los indicadores de brecha aprobados del sector, como les decía, son 4 indicadores de brecha. No tenemos 2 indicadores de brecha del tipo de indicador de brecha de calidad. Tenemos 2 indicadores de brecha de cobertura. También se puede ver en que los 2 primeros indicadores de brecha están asociados pues a la tipología de centro infantil de atención integral, ¿no? Y que como competencia todos los gobiernos, tanto locales, regionales y también el sector, ¿no? Desarrollo e inclusión social. Y los 2 últimos indicadores de brecha corresponden como único responsable al Programa Nacional País y la tipología vendría a ser plataforma de atención. Vamos a detallar el marco normativo asociado a los CIAIs. El servicio de cuidado diurno tiene todo un marco normativo desde la creación del Programa Nacional Cuna Más, como se puede observar en el gráfico, que tenemos desde el Decreto Supremo número 003 del 2012 hasta la aprobación de directivas de equipamiento y dotación de materiales para la prestación de los servicios. También tenemos la directiva de intervención en la infraestructura de locales de servicio de cuidado diurno, donde se dictan las pautas o se establecen las pautas para poder diseñar o poder formular también los proyectos de inversión y tener en cuenta también para el diseño de la infraestructura, ¿no? Del factor productivo de infraestructura. En caso de, también contamos con un marco legal que establece el equipamiento y dotación de materiales para la prestación de este servicio, ¿no? Continuando con la presentación, tenemos la delegación de competencias del servicio de cuidado diurno. Tenemos en pantalla la propuesta inicial, ¿no? Realizada por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de este sector, donde se sustentó, ¿no? Se sustentó el marco normativo para poder ampliar las competencias de este servicio de cuidado diurno, en las cuales se puede ver en el gráfico, era lo que decía, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? Solo el sector era competente en el servicio de cuidado diurno. Ahora lo que debe decir, ¿no? Era la propuesta, era pues, ¿no? La ampliación de esta competencia tanto para los gobiernos regionales, provinciales y distritales, ¿no? Se tuvo que sustentar se tuvo que sustentar el marco legal, ¿no? En los cuales se tenían que ampliar estas competencias en cuanto a lo que es la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Las normativas también de los gobiernos regionales. Se tuvo que hacer toda una evaluación con el área legal del sector para poder
proponer y solicitar ampliar estas competencias. Tenemos aquí en pantalla los documentos de respuesta de la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en las cuales, pues, después de la revisión, ¿no? Del sustento, de la propuesta enviada por el sector, proceden a la modificación del anexo número 2 del clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional, INVIERTE-P, ¿no? De la Directiva General, conforme a lo solicitado, ¿no? por nuestro sector. Y también en este mismo documento recomiendan a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de este sector elaborar y aprobar lineamientos o pautas metodológicas sectoriales que puedan guiar a las unidades formuladoras de los 3 niveles de gobierno en la formulación y evaluación de proyectos de inversión, ¿no? También como la identificación de IOR asociados a esta tipología de inversión. Como se puede observar en el gráfico, este es el anexo número 2 actualizado, ¿no? Donde se pueden ver que ya se han ampliado estas competencias, ¿no? Como les decía, que esta actualización ya está desde el mes de abril del año 2023, ¿no? Es importante definir qué es el servicio de cuidado diurno. El servicio de cuidado diurno está definido dentro de las normativas del programa como una modalidad de atención del Programa Nacional Cuna Más, ¿no? Para la atención integral a los niños y niñas de 6 a 36 meses de edad que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema y requieren de cuidado extrafamiliar por ausencia de un adulto, ¿no? Competente para su atención en el ámbito del hogar, a fin de atender sus necesidades básicas de salud, nutrición y aprendizaje. También tenemos como una definición importante el Centro Infantil de Atención Integral, ¿no? Que es la tipología del cual estamos exponiendo. Es el espacio, ¿no? Donde se brinda la atención integral de cuidado, aprendizaje, salud y nutrición a niñas y niños de 6 a 36 meses de edad, organizados en salas de bebés y gateadores de caminantes y exploradores o salas mixtas. Tenemos también como definición el desarrollo infantil temprano, que básicamente es lo que se busca en esta tipología, que es los CIAs, ¿no? Es un proceso progresivo, multidimensional, integral y oportuno que se traduce en la construcción de capacidades cada vez más complejas en las dimensiones motora, socioemocional, cognitiva y comunicativa, ¿no? Que permite a la niña y niño ser competente a partir de sus potencialidades para lograr una mayor autonomía de interacción en su entorno en pleno ejercicio de sus derechos. También tenemos como definición un servicio alimentario que es el proceso de elaboración de alimentos que son distribuidos entre los usuarios de los CIAs. Para el desarrollo debe cumplirse con las condiciones de infraestructura, equipamiento y otros establecidos en las normas sanitarias que permiten la implementación de buenas prácticas de manipulación de alimentos y los procedimientos de higiene y saneamiento. También tenemos dentro, es una actividad que se da de los CIAs, el lavado de manos, ¿no? La higiene bucal, el uso y consumo de agua segura, el suministro de suplementos con hierro, la lactancia materna como estrategias de prevención de enfermedad, promoción de la salud, ¿no? En el marco de las competencias del Programa Nacional CUNAMAS. Es una de las actividades de cuidado de la salud infantil en los CIAs. También tenemos como una definición importante la unidad territorial, ¿no? Es la unidad del Programa Nacional Cuna Más, ¿no? Que es la responsable de la ejecución de las actividades orientadas a la implementación y prestación de los servicios del programa en su ámbito de jurisdicción, ¿no? A continuación tenemos las inversiones en los centros infantiles de atención integral. Tenemos como inversiones que se pueden dar en esta tipología a los proyectos de inversión y también a las IOR. Ya ingresando a los lineamientos de IOR en sí, el objeto, ¿no? de estos lineamientos es orientar a los operadores del Sistema Nacional INVIERTE-P de los 3 niveles de gobierno en la adecuada identificación de inversiones de IOR en CIAs. Estos lineamientos de IOR en CIAs ya se encuentran validados, ¿no? por la DGPMI y ya están próximos a aprobarse con
resolución ministerial para poder proceder a su publicación y también próximamente a su difusión a nivel macrorregional. El ámbito de la aplicación de estos lineamientos son todas las entidades del Estado en sus 3 niveles de gobierno que en el marco de sus competencias identifiquen y prioricen intervenciones de IOAR de esta tipología, ¿no? CII. El ámbito de aplicación también hay que tener en cuenta que no en todos los distritos o no todos los distritos se encuentran focalizados. Entonces hay que tener en cuenta esta resolución ministerial número 162 del 2021 que establece los principales criterios de focalización en las cuales son aquellos distritos que sí podrían intervenirse en esta tipología, ¿no? Sí hay. También tenemos cuál es la función, ¿no? de la OPMI en estos lineamientos IOAR en CI. Como OPMI, tenemos una de las funciones que sería la aprobación de las metodologías específicas para esta identificación de las IOAR, ¿no? Y también la formulación, evaluación ex ante de los PI y fichas técnicas que se enmarquen en el ámbito de responsabilidad funcional del sector. Entonces, tenemos como una de nuestras funciones aprobar estas metodologías específicas, tanto para IOAR y también para proyectos de inversión. También como otra de las responsabilidades de los lineamientos para la OPMI es verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse así como las que requieran financiamiento, se encuentren alineadas con los objetivos priorizados y metas al cierre de brechas establecidos en el PMI. También que cumplan con estas metodologías generales y específicas, ¿no? Verificar que estas inversiones cumplan con estas metodologías tanto generales y específicas de los sectores. También una de las funciones de la OPMI que quizás no se encuentran en los lineamientos es hacer una evaluación ex post de calidad de las inversiones, de calidad de las viabilidades y también de las aprobaciones de las inversiones. También tenemos dentro de las responsabilidades en los lineamientos de brindar capacitación y asistencia técnica a los gobiernos regionales y gobiernos locales respecto de las metodologías específicas y fichas técnicas de las inversiones aprobadas en el marco de su responsabilidad funcional, ¿no? Que es lo que actualmente estamos en proceso, ¿no? De comenzar con mucha fuerza el tema de estas capacitaciones una vez tengamos aprobados tanto la ficha técnica estándar, también tener aprobados los lineamientos y los lineamientos de IOAR también, ¿no? Los IOAR en esta tipología de CII, ¿no? Son aquellas intervenciones sobre uno o más activos estratégicos que integran el CII en funcionamiento. Como principal objetivo de generar este tipo de inversión es alcanzar la capacidad óptima del CII, ¿no? Para alcanzar los estándares de calidad establecidos. Cuando se presenta una subutilización de la capacidad actual del CII en términos de estándares de calidad y niveles de servicio, o de repente ocasionado por factores limitantes en los activos, se puede generar este tipo de inversión que es la IOR, ¿no? También incluye dentro de esta intervención algunas pequeñas cambios en la demanda, ¿no? del servicio de cuidado de hijos. También tenemos como objetivo de este tipo de inversión evitar o minimizar el tiempo de interrupción del servicio de cuidado diurno. Cuando se presentan deterioros en los estándares de calidad de los activos estratégicos, ¿no? Cuando se dé alguna ocurrencia de un daño de un activo estratégico, varios activos estratégicos, el desgaste de activos estratégicos, obsolescencia, ¿no? de activos estratégicos o también el fin de la vida útil de activos estratégicos. Casi todo el objetivo de generar este tipo de inversión están ligados a la intervención sobre uno o más activos estratégicos. Entonces, con esa premisa vamos a explicarles qué activos estratégicos tienen
aprobado el sector, ¿no? Sector Desarrollo e Inclusión Social asociados a esta tipología, ¿no? Los activos estratégicos aprobados con resolución ministerial 221 del 2022 son los siguientes. Tenemos por tipo de factor productivo, infraestructura, mobiliario y equipo. Tenemos los siguientes. Aquellos que modifican la capacidad de producción, solo tenemos a la sala de cuidado diurno, que es el único activo que modifica la capacidad de producción del CI. Y como otros que no modifican la capacidad de producción, otros activos estratégicos, tenemos a la sala de usos múltiples, también tenemos al ambiente de recreación activa, al ambiente de servicios generales, también tenemos al ambiente de preparación y expendio de alimentos, al almacén, cerco perimétrico, muro de contención. Como tipo de factor productivo mobiliario tenemos el kit de mobiliario de cuidado diurno, también tenemos el kit de mobiliario de ambiente de preparación y expendio de alimentos. Como tipo de factor productivo equipos, tenemos en el lado derecho que no modifican la capacidad de producción, los equipos de ambiente de preparación y expendio de alimentos, ¿no? Que también es todo el kit de equipos, ¿no? De preparación y expendio de alimentos. Vamos a pasar a explicar el tipo de IOARs en sí ahí por casos, ¿no? Vamos a explicar 4 casos y en qué casos podría aplicarse los diferentes tipos de IOAR, ¿no? Tenemos en el primer caso que la oferta disminuye por un deterioro, daño o desgaste de los activos estratégicos del CII, ¿no? Entonces, en este caso podría aplicarse en caso que se haya dañado quizás la infraestructura, podría aplicarse una inversión de tipo rehabilitación que permita regresar a su capacidad de diseño inicial. Entonces, también podría aplicarse en caso de que los activos, tanto como equipos y o mobiliarios de CIIs, hayan cumplido quizás su vida útil o quizás por la obsolescencia del activo estratégico ya se requiera reponer estos equipos y o mobiliarios, podría aplicarse una reposición, ¿no? De equipos y o mobiliarios del CI. Los dos tipos de IOAR tienen como objetivo volver a la misma capacidad de producción, ¿no? Como se puede ver en la figura, no supera la oferta, continúa con la misma oferta. En el caso 1 también podemos ver que la oferta podría incrementar un poco más a efectos de quizás por la evaluación que hace la unidad formuladora de las entidades a la unidad productora, se requieran intervenir con rehabilitación, también reposición, se requiere reponer o se requiere rehabilitar infraestructura, entonces podríamos generar una inversión, ya no sería necesario generar dos tipos de IOAR, ¿no? Sino que quizás la optimización podría absorber estas dos tipologías que son la rehabilitación y la reposición. Entonces, podría optimizarse la unidad productora y también como producto de quizás alguna reposición de equipos o mobiliarios o alguna rehabilitación de infraestructura, podría darse la figura de que pueda incrementarse hasta un 20% la demanda debido a esta optimización del CI, ¿no? Tenemos como caso 2 a un incremento de demanda, tendría que aplicarse una inversión de tipo ampliación marginal de servicio para poder también incrementar la oferta hasta un 20%, ¿no? Entonces, a incrementos de la demanda menores puede aplicarse este tipo de ampliación marginal, este tipo de IOAR, que es la ampliación marginal de servicio. Se pone entre paréntesis meta porque para poder intervenirse con este tipo de inversión, se tiene que solicitar opinión al programa con respecto a este incremento de la demanda, ¿no? Porque el programa actualmente maneja una meta, ¿no? De beneficiarios, entonces hay que a pedir esta opinión al programa para poder intervenir en este incremento de demanda, ¿no? Con este tipo de IOAR. También tenemos el caso 3
donde se puede observar en la figura que en realidad la oferta y la demanda se mantienen, no hay ninguna variación. Se da en estos casos de que se necesita intervenir con infraestructura complementaria, ¿no? Quizás sean muros de contención o cercos perimétricos, ¿no? De los CIAIs, que en realidad no modifican ni la demanda ni la oferta, ¿no? Se mantienen y no modifican pues esta capacidad de producción del CIAI. Tenemos también como caso 4 la adquisición anticipada de terreno, que en realidad se da en el marco, ¿no? de un PI, ¿no? De un proyecto de inversión que ya se encontraría programado ¿no? En el programa multianual de inversiones, tanto puede ser de gobierno nacional, gobierno regional o local. También aquí en este caso 4, la oferta y la demanda se mantienen, ¿no? No hay ninguna variación. A continuación pasamos con los enfoques de IOAR en el CI, ¿no? Tenemos dos enfoques, tanto por unidad productora y por activo estratégico. También tenemos que IOAR aplica para cada enfoque, ¿no? Entonces, en el caso del enfoque de unidad productora, se requiere contar o conocer con el estado actual de todos los factores de producción del CI, ¿no? Ya sea infraestructura, mobiliario, equipamiento, intangible, y determinar aquellas que cumplen un rol estratégico en los niveles de producción. Puede aplicarse desde este enfoque la IOR de optimización y ampliación marginal de servicio. La IOR con enfoque de activo estratégico, ¿no? Requiere conocer el estado actual de los activos a intervenir y el rol que juegan en el proceso de producción del servicio. Aplica de acuerdo a este enfoque la IOR de reposición y rehabilitación. Continuamos con la inversión de tipo optimización que se pueda dar en los CIAIs, ¿no? Este tipo de IOR requiere contar con un análisis reciente, ¿no? De la oferta actual del servicio de cuidado diurno en el CIAI. La oferta actual del servicio de cuidado diurno en el CIAI es inferior a la capacidad de diseño original. La oferta del servicio de cuidado diurno en el CIAI luego de la optimización no supera el 20% sobre la capacidad de diseño original. Quiere decir de que al intervenirse con esta inversión debemos de tener cuidado en no superar el 20% de la capacidad de diseño, ¿no? de nuestra unidad productora. Este tipo de inversión también puede ser implementada en uno o más factores de producción del CII, ¿no? La inversión por este tipo de IOR es menor, ¿no? Es menor, por lo que no puede superar los 400.000 soles y no debe superar el 40% de la extensión o magnitud en metros cuadrados del CII. O sea, quiere decir que para intervenirse con este tipo de inversión no debería de superar esta, la IOR, ¿no? Los 400.000 soles, ¿no? Si ya superara este monto, tendría que generarse un proyecto de inversión. Como requisito principal también que se tiene, ¿no? Es de que se tenga el saneamiento físico legal o arreglo institucional, también o disponibilidad física del predio, por lo menos de 5 años, ¿no? 5 años como mínimo, que comienza a contar el plazo de 5 años desde la culminación de la ejecución de la IOR. Entonces, los activos estratégicos que pueden intervenirse con este tipo de inversión serían la sala de cuidado diurno en el tipo de factor infraestructura, la sala de cuidado diurno, la sala de usos múltiples, el ambiente de recreación activa, el ambiente de servicios generales, el ambiente de preparación y expendio de alimentos, el almacén, el cerco perimétrico, el muro de contención, muros de contención, ¿no? También tenemos como activos estratégicos que podrían intervenirse con este tipo de inversión, kit, ¿no? De equipo de ambiente de preparación y expendio de alimentos, ¿no? Y también los mobiliarios, ¿no? Tanto de cuidado diurno y mobiliario de ambiente de preparación y expendio de alimentos. Prácticamente
este tipo de inversión permitiría intervenir en todos los activos estratégicos que se encuentran aprobados por el sector. Entonces, las acciones, ¿no?, asociadas sobre los activos estratégicos serían, en este caso, podría darse la construcción y o remodelación en caso de infraestructura, adquisición y o reposición en caso de equipo inmobiliario, y como nota también, no puede implicar una solución diferente a la que ya está en funcionamiento al intervenirse con este tipo de IOA. En el tipo de inversión ampliación marginal de servicio, ¿no?, también se requiere contar con un análisis reciente de la oferta actual. Recuérdense que este tipo de IOR, al igual que la optimización, requiere de un enfoque de unidad productora, se requiere hacer un análisis de toda la unidad productora, entonces se requiere también contar con un análisis reciente de la oferta actual y demanda del servicio de cuidado en el CIE. La inversión de IOR debe estar orientada a incrementar la capacidad de producción del CIE, del servicio de cuidado diurno, siempre y cuando responda a una incapacidad de la UP por cubrir el incremento de la demanda del servicio de cuidado diurno. La oferta del servicio en el CIE, luego de la ampliación marginal del servicio, no debe superar el 20% sobre la cantidad de niños y niñas atendidas en el año anterior. Quiere decir que igual el incremento de la demanda, ¿no?, para atender con este tipo de IOR no debería de ser un incremento sustancial, ¿no? La oferta máxima que puede darse con este tipo de intervención no debe superar el 20%, ¿no?, sobre la cantidad de niños y niñas atendidos en el año anterior. Se implementan en activos que modifican la capacidad de producción, quiere decir que se implementa en activos estratégicos que modifican, pues, ¿no?, esta capacidad de producción, ¿no? En este caso, el único activo estratégico que modifica, ¿no?, la capacidad de producción, ¿no?, es la sala de cuidado diurno. Entonces, con esta inversión se podría intervenir solo en la sala de cuidado diurno, ¿no?, la que amplía esta capacidad de producción. También tenemos como requisito de que el saneamiento físico legal, arreglo institucional o disponibilidad de terreno del predio, por lo menos tiene que, como mínimo, darse por 5 años siguientes, ¿no?, contados desde la culminación de la ejecución de la IOR. Bueno, continuando con la presentación, vamos a explicar las precisiones, ¿no?, de los lineamientos en cuanto a la aplicación del tipo de inversión ampliación marginal de edificación. La ampliación marginal de edificación consiste en realizar intervenciones en la infraestructura existente del CIE o en ambientes adicionales o complementarios a los existentes, ¿no?, de manera que permita alcanzar los estándares de calidad del servicio de cuidado diurno. Las inversiones de la IOR no deben incrementar la cobertura del servicio de cuidado diurno en el CIE. Se implementa en activos que no modifican la capacidad de producción. En este caso, no podría intervenirse en la sala de cuidado diurno, que es la sala que incrementa, ¿no?, la capacidad de producción. Solo se podría intervenir activos estratégicos que no modifican la capacidad de producción. Y también como requisito, como mínimo, para poder generar este tipo de inversión, tener el saneamiento físico legal o arreglo institucional como mínimo de 5 años, ¿no?, contados a partir desde la culminación de la inversión. Podemos ver los activos estratégicos en los cuales se puede intervenir con esta IOR, que son todos los activos que corresponden al tipo de factor productivo e infraestructura, porque justamente es una ampliación marginal de edificación. Entonces podemos ver todos los activos a los cuales puede intervenirse con este tipo de IOR.
Este tipo de inversión que corresponde a la adquisición anticipada de terreno se refiere a la transferencia de propiedad, ¿no? De cualquier tipo, de un terreno hacia la entidad para la ejecución futura de inversiones en un CI. La inversión en el CI cuyo activo es el terreno a adquirir debe ser registrada en el PMI. Se puede incluir el costo de saneamiento físico legal y contable del terreno, así como la implementación del cerco perimétrico en terrenos adquiridos. Continuando con la presentación, vamos a pasar a detallar las precisiones para poder intervenir con el tipo de IOR que es reposición. Esta IOR se refiere, ¿no?, a la adquisición de equipos y o mobiliarios para reemplazarlos por aquellos que realicen la misma función. No incrementa la capacidad del servicio de cuidado diurno. Los activos a ser reemplazados deben haber cumplido ya su vida útil estimada, ¿no? O también hayan cumplido su vida útil efectiva. El activo a ser reemplazado debe estar registrado en la contabilidad del inventario del CII y debe ser dado de baja, por lo menos iniciar su trámite según la normativa, ¿no?, de aplicable, los lineamientos generales. Debe estar orientada a lograr la capacidad óptima también del CII. Los activos estratégicos son con el cual se puede intervenir en este tipo de inversión sería los equipos del ambiente de preparación y expendio de alimentos, que sería todo el kit de estos equipos, el mobiliario, los dos tipos de mobiliario, los mobiliarios de cuidado diurno y también el mobiliario de ambiente de preparación y expendio de alimentos. Son los kits de mobiliario, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Es todo el kit de mobiliario de cuidado diurno. Y también asimismo con el mobiliario del ambiente de preparación y expendio de alimentos. En caso de equipos inmobiliarios, prácticamente se compra todo el kit del equipo, ¿no? Y también de mobiliario. Continuando, tenemos el tipo de inversión, rehabilitación, ¿no?, que se refiere a las reparaciones mayores de activos estratégicos en la infraestructura de un CII en funcionamiento, que se encuentra dañada o con la finalidad de volverla a su estado original. La DGPMI ha sido bastante incisiva en solicitarnos en poner este límite en monto, ¿no? O de alguna manera limitar la intervención por este tipo de IOR. Se ha puesto como límite 400.000 soles que no debe de superar para poder intervenirse con esta tipología, ¿no?, de rehabilitación. Tampoco no debe superar el 40% de la extensión o magnitud de la infraestructura del CII. No se debe incrementar la capacidad de producción del CII ni alterar o modificar su uso. Entonces la rehabilitación busca volver al estado original, ¿no?, de la unidad productora. No busca incrementar la capacidad de producción, ¿no?, ni tampoco modificar o alterar el uso. El diseño de la rehabilitación debe considerar los estándares de calidad vigentes al momento de su ejecución. Entonces, con este tipo de inversión podríamos intervenir en el factor de producción y infraestructura en todos estos activos estratégicos, que sería la sala de cuidado diurno, la sala de usos múltiples, el ambiente de recreación activa, el ambiente de servicios generales, el ambiente de preparación y expendio de alimentos, el almacén, cerco perimétrico y muro de contención, ¿no? Las acciones sobre los activos en este caso es rehabilitación. A continuación, pasamos a detallar el proceso de identificación de IOR en los CIs. La DGPMI ha sido bastante incisiva también en poder definir este proceso de identificación de IOR, ¿no?, en esta tipología CIs. Se parte desde qué requiere, ¿no? ¿Qué intervención se requiere, ¿no?, en este CI? No se parte definiendo la idea de inversión en el CI, si corresponde intervenir con un proyecto, sí o no, ¿no? Si en caso la respuesta a esta pregunta corresponde a intervenir con un proyecto es sí, entonces se finalizaría el proceso de identificación de IOR en CI. Y en caso de que la respuesta sea no, correspondería analizar el estado de la situación tanto de la oferta y la demanda del CII. De acuerdo a la conclusión de este análisis, podemos aplicar los 4 casos, ¿no?, que también se ha tocado en las anteriores diapositivas. El caso 1, ¿no?, en caso de que haya una disminución en la oferta
por diversas causas, ¿no? Por el deterioro de los activos estratégicos, ¿no? Por obsolescencia o por algún daño a la infraestructura u otros casos si haya disminuido la oferta, podría aplicarse tres tipos de IOR. IOR de rehabilitación en el caso de que se haya afectado el tipo de factor productivo e infraestructura. Podría aplicarse el IOR de rehabilitación en el caso de que se requiera reponer activos estratégicos, como les decía, por alguna causa de quizás se hayan cumplido su vida útil o quizás no se les haya dado un buen mantenimiento a estos activos, se aplicaría una IOR de tipo reposición, ¿no? En caso de que haya más de un tipo de IOR que se necesite generar para volver a las condiciones óptimas, ¿no? de la unidad productora, no en caso se necesite rehabilitación o también reposición, podría absorberse en una IOR de optimización para poder volver a la oferta que se está o a la capacidad de producción inicial de la unidad productora. Si como parte del análisis, ¿no? del estado situacional, ¿no? de la unidad productora se observa que existe un incremento de la demanda, tendríamos que preguntarnos el tema si se va a buscar atender esta demanda, ¿no? En el caso de que la respuesta sea sí, entonces se podría aplicar una IOR de ampliación marginal del servicio. Y en el caso de la respuesta sea no, prácticamente sería el fin, ¿no? Porque ahí recuerden de que para este tipo de inversión se requiere del programa, ¿no? Nacional Una Más, ¿no? Las cuales tiene una meta establecida, en las cuales podrían solicitar quizás a la DGPP y hacer las gestiones para ampliar o incrementar la meta, ¿no? De acuerdo a las gestiones que se realicen internamente, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que para incrementar la demanda tenemos que solicitar esta opinión. En caso el análisis, ¿no? del estado situacional de la oferta y demanda de la UP, ¿no? En este caso el CII, se mantenga la demanda y la oferta, ¿no? Podría intervenirse con una IOR quizás si en caso se requiera, ¿no? cumplir con estándares de calidad, ¿no? que establezca el programa. Podría generarse una presión marginal de edificación en caso, por ejemplo, un CII no cuente con un cerco perimétrico, ¿no? Es un activo identificado, ¿no? Es un activo que se encuentra en la lista de activos aprobados, ¿no? Establecidos ya por el sector. Entonces, en caso ese CII no cuente con este cerco perimétrico, podría yo generar una IOR de ampliación marginal de edificación. En el caso también, por ejemplo, que un CII necesite un muro de contención, podría yo intervenir con este tipo de IOR que es ampliación marginal de edificación, ¿no? Ya, en el caso 4, cuando se tenga una inversión programada en el PMI, ¿no? y se requiera o reducir, ¿no? los tiempos o la espera de trámite, ¿no? Podría realizarse una IOR de adquisición anticipada de terreno, ¿no? Pero solo a efectos de inversiones que ya se encuentran programadas, ¿no? En el PMI puede ser del gobierno local, ¿no? También del gobierno regional o también del sector. Entonces, en todos los casos, ¿no? En los cuatro casos, la unidad formuladora debe describir las acciones y metas, ¿no? de la IOR. También estimar los costos de la IOR y también proceder ya, ¿no? al registro del formato 7, ¿no? Y con eso finalizaría este proceso de identificación y ya con el registro sería la aprobación del IOR, ¿no? en los CIs. Tenemos también como parte de la presentación las intervenciones en CII que no constituyen inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Son actividades que contemplan mantenimiento, como son la protección de anticorrosión para estructuras metálicas, las instalaciones de red de agua, red de desagüe, red de evacuación de aguas pluviales, también quizás alguna intervención en los techos o alguna intervención de carpintería en los mobiliarios
reparación de pisos, ¿no? O también la reparación de muros, instalación de redes de energía, redes de seguridad, no corresponden no están dentro de la lista de activos estratégicos que mencionamos hace momento. Estas actividades podemos decir de que no corresponden a ningún tipo de inversión, ya sea proyecto y tampoco a un IOR. Entonces hacemos referencia a esto porque justamente esto también está en los lineamientos de IOR que ustedes seguramente una vez publicados van a revisarlos porque hay precisiones, hay ejemplos, ¿no? Está muy didáctico los lineamientos de IOR. Entonces los invitamos a las unidades formuladoras a revisar estos lineamientos, que prontamente estaremos procediendo a difundirlos de manera masiva, ¿no? Con el equipo de la OPMI en todas las macroregiones de Perú, ¿no? Continuando, ¿no? Con otras intervenciones que no constituyen inversión, tenemos que la adquisición de forma aislada de equipos y mobiliarios para el CII no constituye la aplicación de un IOR, debido a que la adquisición de equipos inmobiliarios con una IOR debe de garantizar el equipamiento integral del ambiente o activo estratégico de infraestructura intervenido, por lo que no es posible realizar la adquisición de equipos y mobiliarios de manera parcial. Esto quiere decir de que nuestra lista de activos aprobados y validados por la DGPMI se encuentra aprobados, por ejemplo, en el caso de equipos inmobiliarios, todo el paquete de equipos y el paquete de inmobiliarios también, ¿no? No podría intervenirse solo en un equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo referencial, ¿no? Como kit de equipo de ambiente de preparación y expendio de alimentos, tenemos la cocina industrial, la campana extractora, licuadora semi-industrial, tenemos la refrigeradora, el extractor de aire. Quizás si yo tengo que ya mi campana extractora ha cumplido su vida útil, pero quizás la cocina industrial está bien, la licuadora semi-industrial también está operando, está en óptimas condiciones. Entonces, no correspondería a la aplicación de un IOR porque es así como que se ha aprobado esta lista de activos estratégicos, ¿no? Es igual en los mobiliarios, ¿no? En los mobiliarios también tenemos dos kits de mobiliarios de cuidado diurno y tenemos el mobiliario de ambiente de preparación y expendio de alimentos, ¿no? En el kit de mobiliario de cuidado diurnos tenemos el banco para cuidadoras, el cambiador de pañal, la cuna, esquinero, muebles, repisas. Entonces, todo esto conforma el kit de mobiliario de servicio de cuidado diurno, ¿no? Entonces, no podría comprarse solo todas las mesas, ¿no? Y no las sillas. Hay que tener en cuenta este detalle de los kits aprobados, ¿no? Con la resolución ministerial 221 del 2022. Asimismo, se detalla aquí, ¿no? Que los gastos de operación como pagos de remuneraciones, ¿no? O servicios básicos del CII no son consideradas, no estarían consideradas en estas inversiones de tipo IOR. Entonces, no podría incluirse el pago de las madres cuidadoras o el pago de los servicios de agua y luz, no podrían estar incluidos dentro de este tipo de inversión, ¿no? Tampoco los gastos de mantenimiento que ya lo repasamos en la diapositiva anterior. Eso sería todo. Agradecerles e invitarles como nuevamente a la revisión, ¿no? de estos lineamientos que prontamente se van a publicar por la página del MIDIS y también estarán publicados en el Banco de Inversiones, ¿no? Con la DGPMI vamos a hacer todo el proceso de la publicación para que puedan ustedes informarse y también encontrar los ejemplos más detallados, una primer alcance que se les da y prontamente, seguramente con todo el equipo de la OPMI vamos a hacer estas capacitaciones de manera presencial en las macroregiones, ¿no? En todas las macroregiones estamos pensando hacer 4 capacitaciones. Entonces estamos en el proceso también de la aprobación de este plan de capacitaciones.
Muchas gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.